Hola, hoy en nuestro espacio de filosofía CB9 veremos el tema la ilustración. Los puntos que veremos sobre dicho tema serán: ¿qué es la ilustración? ¿Cuándo surge y por qué? Antecedentes de la ilustración y la importancia actual de la ilustración. Bien, comencemos. ¿Qué es la ilustración? La ilustración se basa en la creencia de que la ciencia y la educación, al margen de la Iglesia, llevará al hombre a su perfección moral, es decir, es el intento en las clases altas de cimentar todos los aspectos de la vida social en un naturalismo racionalista. Con naturalismo nos queremos referir a la acción de descartar en la práctica a Dios y a su Iglesia y descartar todo lo sobrenatural. Con racionalismo nos queremos referir a que es la creencia de que la razón humana es lo máximo existente. En otras palabras, es atribuir poderes a lo que no lo tiene. La ilustración es en religión el deísmo, que admite que Dios existe y que ha creado el universo y al hombre, puesto que está demostrado filosóficamente, es decir, con la sola luz de la razón, lo que expresaba Voltaire, el ilustrado más radical, diciendo que no hay reloj sin relojero, pero el deísmo tiene la creencia de que Dios ya no se relaciona más con el hombre y que la sociedad humana no debe estructurarse en coherencia con ese hecho de la existencia de Dios. La ilustración se caracterizaba por el excesivo predominio de la razón y del libre pensamiento como guías exclusivas del hombre, no solo en la búsqueda del saber, sino también presentaba una gran inquietud por aprender y por enseñar. ¿Cuándo surge y por qué? La ilustración se desarrolló en Europa y sus colonias a lo largo del siglo XVIII, dando lugar al siglo de las luces. Representó una importante modernización cultural como resultado del progreso y de la difusión de las nuevas ideas y de los nuevos conocimientos científicos, lo que llevó al intento de transformar las caducas estructuras del antiguo régimen. La ilustración, llamada iluminismo en otros países, hace que se llame al siglo XVIII el siglo de las luces, que son las luces de la razón huérfana, y también se denomina enciclopedismo, por el proyecto desarrollado por los ilustrados franceses que se hacían llamar los filósofos. Ellos estaban encargados de recopilar en la enciclopedia todo el saber existente teñido del racionalismo, según la creencia supersticiosa de que el saber racionalista, separado de lo sobrenatural, llevaría a la virtud y a la perfección al pueblo, aun en contra de su voluntad. Esa creencia supersticiosa en la razón desemboca durante la Revolución Francesa. Se podría decir que la ilustración surge por 4 principales aspectos. 1. Aparición de los intelectuales y de la burguesía. La estructura de capas sociales que se había mantenido rígidamente durante siglos empieza a cambiar poco a poco. La aparición de la burguesía con medios económicos cambia los equilibrios de poder. Donde antes solo había clase alta, clero y clase baja, ahora encuentra un nuevo actor que además comienza a plantearse la necesidad de cambios. De esta forma, aparecen intelectuales que claman por darle una mayor importancia al ser humano y que no aceptan el exceso de poder de la religión y de la Iglesia. Esto desemboca a un gran movimiento político y filosófico. 2. La razón frente a la fe en la ciencia. Después de mucho tiempo en que la ciencia estaba amenazada por la religión que consideraba heréticos muchas investigaciones, personajes como Newton comienzan a desarrollar sus ideas. De esta forma, el ser humano se da cuenta de que puede empezar a explicar el universo sin recurrir a la fe, lo que le otorga una gran capacidad de pensamiento. Ya no se necesita a la Iglesia para saber lo que ocurre, sino que aparecen explicaciones racionales a los sucesos que se presentan. Finalmente, autores como Voltaire y Diderot se esfuerzan en volcar todo el conocimiento para que fuera de acceso a la población que sabía leer en la época. 3. Despilfarro eclesiástico. Los gastos provocados por las guerras, más el de las instituciones religiosas, causaban enorme malestar entre los primeros ilustrados.
En una época en la que grandes capas de la población pasaban hambre o vivían en condiciones infrahumanas, se veía el desperdicio de dinero que causaban cardenales, obispos y demás religiosos como algo poco ético. 4. Cambios en la visión del mundo. La Ilustración no solo afectó a la ciencia y a la filosofía, sino que cambió la visión de cómo debía ser el mundo. Autores como Montesquieu, Rousseau y Voltaire comienzan a teorizar acerca de cambios en la sociedad para acabar con las desigualdades. Con algunas diferencias entre ellos, sí coinciden en que la fe y la Iglesia han contribuido a que el pueblo fuera ignorante y así más fácilmente manejable. Al apostar por la razón, pretende que cualquier persona que sea dueño de su propio destino y empieza a aparecer el revolucionario concepto de que todos nacen iguales. Antecedentes de la Ilustración. Las transformaciones económicas y sociales de la Edad Moderna, principalmente la Revolución Industrial y los progresos científicos, provocarían cambios en la manera de pensar y sentir de los europeos. La Revolución Inglesa del siglo XVII y la Revolución Industrial del siglo XVIII fueron conducidos por la burguesía inglesa. El objetivo de esos movimientos revolucionarios era destruir las estructuras económicas, sociales y políticas que sustentaban al antiguo régimen, tales como el derecho divino de gobernar de los reyes, la política económica mercantilística y el poder político de la Iglesia Católica. La crisis del antiguo régimen fue acompañado por un conjunto de nuevas ideas filosóficas y económicas que defendían la libertad de pensamiento y la igualdad de todos los hombres ante la ley. La Baja Edad Media fue un periodo donde poco a poco se fue creando un movimiento de pensamiento que dejaba atrás un poco el misticismo en favor de retomar algunas ideas del pensamiento grecorromano. Estos modos se manifestaron en lo filosófico, artístico y científico, en una corriente de pensamiento que se llamó Renacimiento. El Renacimiento, si bien representó la atenuación del estricto pensamiento místico de la Edad Media, no logró erradicarlo por completo. Después de todo, el catolicismo estaba bien arraigado en la cultura europea. Además, el Renacimiento, como regreso a la antigüedad y el modelo científico de Aristóteles, se mostró insuficiente para dar respuestas a las interrogantes científicas y filosóficas que la sociedad de esa época se planteaba, de modo que rápidamente se agotó. Fue evidente que faltaba un nuevo enfoque que se pudiera dar respuesta satisfactoria a las inquietudes humanas. Por otra parte, luego de las guerras religiosas de la Inglaterra del siglo XVII, algunos pensadores plantearon la necesidad de separar a la Iglesia y a los reyes del diario ir y venir de la sociedad, por lo que las bases centrales ante la Ilustración fueron la falta de fe en la concepción teórica del mundo, la búsqueda del ser superior que no se siente inferior a Dios y la razón por encima de las actitudes virtuosas. Importancia actual de la Ilustración. Como mencionamos anteriormente, el progreso que los hombres y mujeres tuvieron fue gracias a la posibilidad de alcanzar la razón, defendiendo algunos derechos como la libertad y repudiando o cuestionando fuertemente la interpretación de un Dios vengativo por parte de las religiones, así como también la intolerancia y la violencia. La Ilustración no solo hizo posible el desarrollo de las ciencias que luego se aplicarían para fabricar las máquinas de la Revolución Industrial, sino que fue en esa época cuando comenzaron a discutirse las ideas que más tarde dieron lugar a las revoluciones liberales y el fin de las monarquías absolutistas. Como resumen, podemos decir que se denomina Ilustración al movimiento de renovación intelectual, cultural, ideológica y política que surgió en Europa, como resultado del progreso y difusión de las nuevas ideas y de los nuevos conocimientos científicos, los mismos que iluminaron la mente de los hombres a la vez que contribuyeron a modificar su espíritu. Y es este pensamiento el que nos ayuda a seguir avanzando y seguir desarrollándonos tanto personalmente, también nos ayuda a seguir desarrollándonos a nivel de la industria y tecnológicamente.